La caída de Jerusalén en el año 587 a.C. marca uno de los eventos más trágicos en la historia del pueblo de Israel. No solo fue el fin del reino de Judá, sino también un momento de crisis espiritual y reflexión que cambiaría el curso de su historia. En este video, profundizaremos en los acontecimientos que llevaron a este desastre, las lecciones espirituales que nos deja y cómo estas enseñanzas resuenan hoy. Acompáñanos en este viaje histórico y espiritual para redescubrir una de las historias más conmovedoras de las Escrituras. Jerusalén, la ciudad santa, no solo era el corazón espiritual de Israel, sino también un centro político y cultural. Su imponente templo de Salomón simbolizaba la alianza entre Dios y su pueblo, un refugio de esperanza y fe. El templo no era solo un edificio, sino la representación física del pacto divino. Era aquí donde los israelitas creían que la presencia de Dios residía, y donde acudían en busca de perdón, guía y protección. Para comprender por qué Jerusalén cayó, primero debemos mirar al escenario geopolítico de la época. Judá se encontraba entre dos grandes imperios, Babilonia, liderada por el rey Nabucodonosor, y Egipto, que también aspiraba a dominar la región. Nabucodonosor no solo era un formidable guerrero, sino un estratega implacable. Bajo su mando, Babilonia había derrotado a Asiria y se estaba consolidando como la principal potencia en la región. La riqueza de Babilonia, con sus monumentos impresionantes como los jardines colgantes, era la envidia de las naciones. Pero detrás de este esplendor, Nabucodonosor tenía planes de expansión, y Judá estaba en su mira. El último rey de Judá, Sedequías, fue colocado en el trono por Nabucodonosor. Sin embargo, las presiones políticas internas lo llevaron a rebelarse, confiando erróneamente en el apoyo de Egipto. Nabucodonosor no tardó en reaccionar. En el año 589 a.C., su ejército marchó hacia Jerusalén para sofocar la rebelión. Lo que siguió fue un largo y devastador asedio. Durante casi 2 años, Jerusalén estuvo bajo asedio. Los habitantes comenzaron a sufrir de hambre y enfermedades. Las murallas que una vez los protegieron, ahora se convirtieron en su prisión. Los relatos bíblicos describen el sufrimiento de la gente de Jerusalén. Sin comida, algunos recurrieron a actos desesperados para sobrevivir, mientras que otros miraban hacia el templo, esperando un milagro. El templo seguía siendo el centro de la esperanza. A pesar de las advertencias de los profetas, muchos creían que Dios intervendría a última hora, como lo había hecho en el pasado. Pero profetas como Jeremías sabían que el juicio de Dios era inevitable. Las advertencias divinas habían sido claras, la desobediencia y la idolatría habían sellado el destino de Jerusalén. Finalmente, en el año 587 a.C., los ejércitos babilonios rompieron las murallas de Jerusalén. Las defensas se derrumbaron, y los invasores entraron en la ciudad, sembrando el caos. En un acto de brutalidad, los soldados saquearon la ciudad, destruyendo hogares, edificios y el sagrado templo de Salomón. La ciudad que había sido la joya de Israel fue reducida a escombros. La destrucción del templo no solo fue una pérdida física, sino espiritual. El lugar donde Dios había hecho su morada entre el pueblo de Israel había sido desolado. Tras la destrucción, los babilonios deportaron a la mayoría de los habitantes de Jerusalén al exilio en Babilonia. Este exilio se convertiría en un tiempo de reflexión profunda y arrepentimiento para el pueblo de Dios. El exilio en Babilonia fue un tiempo de prueba para los israelitas. Aunque estaban lejos de su tierra, este periodo fue crucial para su transformación espiritual. Los profetas, como Ezequiel, recordaron al pueblo que Dios seguía con ellos, incluso en el extranjero. Este tiempo de sufrimiento fue un llamado a la introspección. La caída de Jerusalén nos enseña la importancia de la fidelidad a Dios. Cuando las naciones y las personas se desvían de su camino, las consecuencias pueden ser graves. Hoy, las lecciones de la caída de Jerusalén nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos buscando el consejo y la protección de Dios, o estamos confiando en nuestras propias fuerzas? Al igual que el pueblo de Judá, todos enfrentamos momentos de decisión en nuestras vidas. La fidelidad a Dios nos guía hacia la luz, mientras que el apartarse de Él puede llevarnos a la oscuridad y la destrucción. A pesar del juicio y la destrucción, la historia de Jerusalén no termina en tragedia. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Al final, Él restauraría a su pueblo y les permitiría regresar a su tierra.
La historia de la caída de Jerusalén es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza en Dios. Su misericordia es infinita, y su promesa de restauración sigue vigente para aquellos que buscan su rostro. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha inspirado, no olvides suscribirte y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio de Voces Bíblicas.